Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar estos apliques de estrellitas de mar. Son muy sencillos de realizar, ideales para quienes inician porque vamos a practicar a realizar los diferentes puntos básicos. Así que las invito a sumarse a este proyecto tan lindo y que pueden aplicar sobre ropa infantil y sobre diferentes productos tejidos. Los materiales para hacer estas estrellas de mar son muy poquitos. Yo utilicé hilo de algodón grueso 8/6 y aguja número 4. Por supuesto, si tienen un hilo más delgado, utilizan una aguja de menos milímetros, de 3 o de 2,5. Tijerita, una perlita, puede ser blanca o de colores, la que les guste. Y aguja lanera, yo utilizo punta afilada y punta roma, que es la punta redonda, porque esta punta me permite pasar a través de la perlita. La punta roma para perder hebritas sobrantes. Comenzamos entonces realizando un anillo mágico. Envolvemos el hilado en los dos dedos, formando una especie de X. Y de esta forma enganchamos y trabamos el anillo. Ahora vamos a hacer una cadenita y dentro del anillo 9 medias varetas o 9 medios puntos altos. Lazada y pasamos los 3 puntos juntos. La media vareta entonces se realiza haciendo una lazada y sacando los 3 puntos juntos. Así vamos a realizar 9 puntos, 9 medias varetas, que sumándole las dos cadenitas del inicio vamos a tener en total 10 medias varetas. Finalizamos las 10 medias varetas, las contamos para controlar, yo ya las conté, ajustamos el anillo y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Se acuerdan que comenzamos con una cadenita? La cadenita que teníamos le agregamos una cadenita para dar altura y después empezamos con los puntos, con las medias varetas. Bueno, 1, 2, en esta cadenita que está acá arriba, que es la primera, hacemos punto deslizado. Y ahora vamos a hacer levantar 9 cadenitas al aire. Tenemos las 9 cadenitas. En la primera no, en la segunda vamos a hacer un punto deslizado. En la siguiente un punto bajo o medio punto. Nuevamente, o sea, en la siguiente un punto bajo, medio punto. En la siguiente hacemos lazada y vamos a hacer media vareta o medio punto alto. En el siguiente espacio, media vareta, medio punto alto. Y nos quedan 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a hacer una vareta o punto alto en cada una. Entonces, lazada y sacamos 1, 2. En la siguiente, lo mismo, lazada, sacamos 1, 2. Y terminamos con una vareta o punto alto. Una vez realizamos todos estos puntos, acá en este espacio es donde salió la cadenita con los 9 puntos, con las 9 cadenitas donde hicimos los puntos. Saltamos la siguiente, en la siguiente cadenita, en el siguiente punto, un punto deslizado.
Tenemos la primera punta de estrella y ahora vamos a realizar lo mismo en la siguiente. Hacemos 9 cadenitas. Vuelvo a mostrar. Es ideal para quienes inician porque también estamos practicando los puntos básicos. Empezamos en la primera cadenita, no en la segunda, con un punto deslizado. Después un punto bajo o medio punto. En la siguiente un punto bajo o medio punto. En la que sigue lazada y hacemos media vareta o medio punto alto. En la siguiente lo mismo, media vareta o medio punto alto. Y en las 3 cadenitas restantes, lazada y hacemos vareta o punto alto. Sacamos 1, 2, lazada. Ingresamos, sacamos 1, 2, lazada, ingresamos, sacamos 2 de 2 veces. 1, 2. Tenemos la última vareta o último punto alto. Acá trabajamos las cadenitas. Saltamos este punto en el siguiente punto deslizado. Y ven cómo va quedando las puntas. Vamos a repetir lo mismo alrededor y al finalizar nos encontramos. Terminamos de tejer la última punta. Entonces de acá salieron las cadenitas, en el siguiente no, en el siguiente punto deslizado. Dejamos hebrita larga. Damos vuelta. Del lado de atrás vamos a ajustar el anillo. Y vamos a dejar un espacio. Pasamos la aguja hacia adelante. Una vez está adelante, enhebramos la perlita y volvemos a pasar hacia atrás. Acomodamos y reforzamos atrás, pasando, perdiendo en la hebra. Y ahora enhebramos la otra hebra, pasamos hacia atrás también, y yo lo que hago es, para reforzar que no se abra esta parte, voy tomando un puntito de la punta y uno del centro, ven, y así me aseguro que estén como reforzadas las puntas de la estrella. Lo mismo con cada punta. Y bien, ya reforzamos por detrás cada punta y tenemos terminada la estrellita de mar. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, hasta la próxima.